Señor, a creer, a movernos por fe, porque creo, Señor, que tú tienes cosas hermosas y poderosas para tu pueblo. Señor, gracias en el nombre de Jesús. Atamos todo espíritu de distracción, todo afán, todo pensamiento que el enemigo quiera venir a poner a la mente de mis hermanos. La atamos y lo echamos fuera en el nombre de Jesús, Señor, y que la palabra llegue, Señor, como un río, como un bálsamo sobre cada uno de mis hermanos, Señor, y pueda llenar sus vidas de una manera hermosa. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Amén. Estamos contentos. Le voy a subir un poquito de volumen, me voy a mover, hermano Alan, perdón, pero como yo no canto, entonces ya se dio cuenta que quedo un poquito. Que como dicen en el fútbol, hay que darlo todo. Todo o nada. Así que no se quede con nada cuando adora al Señor. Con nada. Porque a veces llegamos a la casa y podemos decir, analícese. Y usted puede decir, podría haber adorado mejor. Oh, yo vi al hermano que cantaba con oh, qué hermoso. Y yo ahí estaba. Podría haberlo hecho mejor. Entonces esforcémonos para darle al Señor lo mejor. Amén. Porque el Señor nos da lo mejor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces nosotros debemos dar lo mejor. Siempre. No cuando tengo ganas. Hoy día me pagaron, así que hoy día voy a la iglesia. Eso, fuego, pastor, vamos, pastor. Alaba al hermano. Amén, pastor. Pero cuando falta a lo mejor, alabe al hermano. Pastor, si usted supiera. Pero siempre debemos tener una alabanza para nuestro Señor. Amén. Aleluya. Fíjese que he estado orando al Señor y mientras escuchaba una predicación de un pastor, el Señor, no sé si era una predicación o estaba escuchando algo, pero el Espíritu Santo trajo a mi vida esta palabra que quiero compartir el día de hoy. Y puede poner dos títulos. Uno puede ser, el hambre mueve la mano de Dios. U otro título puede ser, el hambre suelta lo sobrenatural de Dios. Como usted quiera verlo. Ya con solo decir la mano de Dios, imagínate la mano de Dios. O sea, de antes hacíamos el ejercicio de qué tan grande es Dios y algunos hermanos hacían así, ¿verdad? Tan grande que... pero imagínate, si Dios es tan grande, qué grande será la mano de Dios. Entonces, el hambre suelta lo sobrenatural de Dios. Amén. Amén. Para que lo apunte y los que toman apunte. Entonces, quiero tratar de ser lo más simple, pero al mismo tiempo lo más profundo, para que se pueda entender. Quiero que por favor usted esté atento a estos media hora, 40 minutos que vamos a estar compartiendo la palabra del Señor, que nada te distraiga. Amén. Amén. Pégale un codazo al que está al lado y dile, no me distraigas. Vamos, aproveche. No distracción. Muy bien, no distracción. Y fíjese que el hambre siempre ha estado presente en la historia de la humanidad, tristemente. Voy a hablar un tema que a lo mejor aquí hay gente experta en nutrición. Por ejemplo, tenemos una experta en nutrición, mi esposa, que le gusta todo esto de alimentarse bien. Pero también la otra contraparte es el hambre. ¿Cuánto hemos pasado hambre alguna vez? Los estudiambres, ¿verdad? Los que estudiamos en alguna vez en la universidad y solamente teníamos el dinero para ir en el camión y nada más. Y de repente te preguntaba, ¿y vas a comer? No tengo hambre. Y por dentro, ¿verdad? Rayos y centellas aquí adentro. Entonces todos hemos un poco, o en el trabajo, ¿verdad? ¿Trajiste el lonche? No traje, híjole. Y todos comiendo y tú... y el hambre siempre ha estado en la humanidad, pero también en casos extremos. Por ejemplo, continentes que han estado pasando por hambrunas terribles. Y el hambre cuando llega el hambre a algún lugar, también hay una consecuencia. ¿Sí? Y fíjese que el hambre, como decía anteriormente, siempre ha estado en la historia de la humanidad. Y no tan solo en la historia de la humanidad, hablando desde el punto de vista de las Escrituras, sino también en el mundo, en la sociedad. Pero mire lo que dice la Biblia. En Génesis 12,
capítulo 12, versículo 10. De acuerdo a este pasaje bíblico, esto sucede en el tiempo de Abraham. En el tiempo que Abraham es llamado de parte del Señor, el Señor provoca esta hambre en esa región para que Abraham se mude. ¿Me sigues? Y qué extraño es esto. Porque muchas veces Dios provoca cosas como esas para que los hijos del Señor se muevan. Y que el Espíritu Santo nos vaya hablando. Qué interesante es observar que luego de su llamado, si vemos en Génesis 12 y Génesis 11, está el llamado de Abraham de parte de Dios. Pero podemos observar que luego de su llamado podría sonar estupendo, por ejemplo, que Dios te llame. O que Dios llame a Abraham, ¿verdad? Oh, Dios me llamó con un propósito, a hacer una labor X. Dios me llamó. Pero pasado su llamado, viene esto tan fuerte, que es que en la región donde él fue llamado, viene una temporada de hambre. ¿Por qué? Porque Dios trataba al pueblo a través del desierto, a través del hambre. Entonces, hay un dicho en mi país, que lo voy a decir de otra manera, que dice: bebé que no llora, no toma leche. Bebé que no llora, no toma leche. Si el bebé no llora, la mamá no se da cuenta que tiene hambre. Pero cuando el bebé empieza, la mamá lo toma, lo carga, lo pone en su regazo y le da leche. ¿Verdad que sí? Y eso podríamos aplicarlo al día de hoy. Ahí va. Y ese es un dicho que también lo podemos ver relacionado con el pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel comenzó a decir: en Egipto teníamos todo. Y ahora Dios nos sacó y mira, tenemos hambre. Y Dios escucha esto. Mire lo que dice Éxodo 16:3. El pueblo de Israel comenzó a mirar al pasado, recordando las cosas buenas que tenía Egipto. Ponga atención. El pueblo de Israel tenía todo lo que quería para comer, para estar bien, pero tenía una sobrecarga de trabajo. Estaban esclavos, pero aún así su pensamiento estaba hacia atrás. Estaban recordando las cosas buenas que supuestamente tenía Egipto. Y miren lo que dice Éxodo 16:3. ¿Cómo quisiéramos que el Señor nos hubiera quitado la vida en Egipto? Bueno, ¿cómo es eso? Saliste con alegría de Egipto y ahora estás en el desierto y estás hablando todo lo contrario. Les decían los israelitas: allá nos sentábamos en torno a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Ustedes han traído nuestra comunidad a este desierto para matarnos de hambre a todos. El pueblo le decía a Moisés, le estaba diciendo esto. ¿Qué recordaban ellos? Las ollotas de carne, ¿verdad? Y tal vez usted pueda verlo esto como una historia, pero ¿no será que muchas veces nosotros, cuando estamos en el desierto, cuando le decimos sí al Señor: Señor, heme aquí, yo voy a cumplir lo que tú me dices, el Señor nos lleva al desierto, y en pleno desierto tú empiezas: ay, es que cuando yo tenía ese trabajo era tan feliz. Ay, es que cuando yo era mundano, cuando yo era del mundial, lo pasaba tan bien, y ahora estoy en la iglesia y lo paso tan aburrido. Hello. Ay. Vemos cómo nosotros somos muy parecidos al pueblo de Israel. Porque a veces salimos con una palabra profética, un mensaje, una palabra llena de poder, y salimos muy contentos de aquí y nos vamos, y el Señor dice: ok, voy a probar esa fe que tienes, te voy a poner en un desierto, un problema. Los clientes que tenía, nadie te llamó. El matrimonio, los hijos, una situación difícil, la economía. ¿Y qué sucedió? Que estabas en el desierto y empezaste a mirar todo lo que sucedía y dijiste: híjole, como el pueblo,
las ollas de carne allá, comíamos pan hasta saciarnos. Antes era mejor, antes tenía para hacer una carnita. Ahora mira, no tenemos. Este es el pueblo de Israel. Y mire lo que dice. Versículo 4 del mismo capítulo 16. Entonces el Señor, ponga atención, porque el Señor escucha todo. El Señor escucha todo. Lo que decimos y lo que pensamos. Porque el oído del Señor es súper poderoso. Porque Él no tan solo escucha lo que decimos, sino que Él escucha antes que digamos las cosas. Si no puede decir amén, diga ay. Porque el Señor también está escuchando lo que estás pensando ahora. Entonces el Señor le dijo a Moisés. El pueblo venía a reclamarle a Moisés. Ni siquiera el pueblo le reclamaba a Dios, le reclamaba al líder, a Moisés. Y mire, dice, el Señor le dijo a Moisés, porque siempre el Señor trae una palabra para traer luz. Siempre el Señor va a traer una palabra sobre el líder, sobre el pastor, sobre el profeta. Va a traer una palabra para traer luz a la congregación. Y mire, el Señor le dijo a Moisés, voy a hacer. ¿Cuántos saben que el Señor cuando obra, obra de manera sobrenatural? Porque Él tiene que mostrar su poder. Diga conmigo, Dios demuestra su poder sobrenaturalmente. Sí, pero ahora lo va a decir con fe. Dios demuestra su poder de manera sobrenatural. Y usted tiene que aplicar la fe. Porque si usted quiere ver al Dios sobrenatural, usted debe vivir y debemos vivir en lo sobrenatural. Y el Señor a todos los que estamos aquí, desde el pastor hasta abajo, el Señor nos está dando para creer en lo sobrenatural. Y mire, entonces el Señor le dijo a Moisés, voy a hacer que le llueva pan del cielo. Usted dice amén, ¿verdad? Pero imagínese cómo está Moisés al escuchar esto. Pan del cielo. Pan del cielo. Pan del cielo. Unos bolillos cayendo. Pan del cielo. ¿Qué pasaría si tú hubiese sido Moisés, usted o yo, hermano o hermana? Usted hubiese sido Moisés y el Señor te dice, voy a llover pan del cielo. Pan del cielo. Cuando el Señor te ha dicho, yo te voy a proveer, yo voy a estar contigo. Pero tú quieres saber cómo lo va a hacer. Que te llega la tarjeta, ¡ay! 10,000 pesos, gloria a Dios, alabado sea el Señor. Dios siempre va a obrar de manera sobrenatural. Si el Señor te dijo que Él va a restaurar tu matrimonio, lo mismo. ¿Cómo lo va a hacer? No lo sé. Pero Él lo va a hacer de una manera sobrenatural porque Él debe llevarse la gloria. Ni siquiera por más intento que tú, es que ahora me voy a portar bien para que esto. No. Lo vivimos. Lo vivimos. Dios se tuvo que mostrar su gloria. Entonces le dice, voy a hacer que les llueva pan del cielo. El pueblo deberá salir todos los días a recoger su ración diaria. Porque no todo es regalo. Tienes que chambear también. ¿Te recuerdas la prédica de la semana pasada? Se llamaba Muévete en fe. Dios va a hacer llover maná sobre tu vida. Amén. ¿Pero qué te toca ir a hacer a ti? Ir a recogerlo. Levantarte en la mañana, ir a recoger el pan. 1, 2, 3, 4, 5 por si falta. 6. Ya vamos, 6, 7. No, porque el pastor se come 4. 1, 2, 3, 4. Agarrar el pan, llevarlo a la mesa y comer. Amén. Se necesita moverse en fe. Dios le dijo a Moisés, voy a hacer llover pan. Pero cada uno tiene que hacer esto. Ponga atención. Sigamos. El pueblo deberá salir todos los días a recoger su ración diaria. Voy a ponerlos a prueba. Ponga atención. ¿Dónde estaba el pueblo?
en el desierto. Estaban pasando, Dios va a hacer un milagro, pero aún así, viendo la bendición, diga conmigo, viendo la bendición, voy a ponerlos a prueba para ver si cumplen o no mis instrucciones. Pon atención, Dios te puede bendecir, Dios puede mandar el maná, pero Dios está mirando si sigue la instrucción, porque puede ser que hayas visto la bendición por un día, por 2 días, pero si no sigue la instrucción, el Señor, se acabaron los amenes. Porque a veces el Señor viene y nos habla a todos y nos vamos contentos y nos quedamos sentados relajados. Ah, Dios dijo que Dios lo haga. Pero siempre, como les enseñamos, siempre está la letra chica de Dios en todo. Seguir la instrucción. ¿Y cuál es la instrucción? Salir en la mañana, ir a recoger el pan. No a las 12 del día, ni a las 3 de la tarde, habla el Señor, sino en la mañana. Dios responde al hambre del pueblo. ¿Se dio cuenta? El pueblo tenía hambre y Dios. ¿Y cómo responde? De manera sobrenatural. Hermano, imagínate que llueva pan, maná. Qué hermoso. Imagínate, no sé, los matrimonios que tienen hijos pequeños, salir a la carpa en la mañana o en la madrugada. Mira, hijo, Dios nos está enviando pan. Mira cómo cae. Papá, ese no es pan. Sí, es pan. No, no es pan. Sí, es pan. No, sí, es pan. Pero imagínense, qué hermoso. Y que el papá le diga, este es nuestro Dios, poderoso, sobrenatural. Muy bien. El pueblo no tan solo recordó y pensó del pan que tenía en Egipto, sino también de la carne asada que comían en ese lugar. ¿Te acuerdas? Ahora, ponga atención. Cae el maná. Hermana Jimena, ¿qué nutrición? Me imagino que era un pan saludable. Venía del cielo. ¿Cuál es la mejor harina que hay? Masa madre. Esto es masa padre. Masa padre. Masa directa del cielo. El Padre, aleluya, ¿verdad? Un pan extraordinario. Diga conmigo, extraordinario. No era cualquier cosa. No era cualquier cosa. Yo creo que ellos comían y quedaban tan saciados porque era un pan que caía ¿de dónde? Directamente de Dios, del cielo. Pero adivina el pueblo. Ay, que ya comíamos carne. Y a veces Dios nos bendice de una manera tan hermosa y sobrenatural. Nos llegaron un recurso, nos llegó algo tal vez pequeño. Y tú dices, gracias Señor, pero no me gusta este color. O es tan poco, no alcanzo a cubrir. Es que yo cuando trabajaba allá antes, Señor, igual que el pueblo de Israel. Y nos reímos nosotros ahora, ¿verdad? Y nos damos cuenta cómo la palabra del Señor pasa en generaciones y generaciones y generaciones y su pueblo santo sigue haciendo lo mismo. Y que el Señor a través de esta escritura nos pueda llevar al arrepentimiento. Y mire lo que dice Éxodo 16:6. Moisés y Aarón, porque Moisés tenía su ayuda, su brazo fuerte. Oramos al Señor para que de aquí se levanten brazos fuertes. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos brazos fuertes. Necesitamos hombres que estén al lado del pastor. ¿Cuántos hombres dicen amén? Oh, así como de hombre. Bueno. Pero cuando están en el estadio, ¡oh! Y también necesitamos mujeres que se levanten, mujeres brazos fuertes para apoyar a la pastora. ¿Cuántas mujeres dicen amén? Ahí sí, ¿ve? Muy bien. Levántate, 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 levántate. Ayer conversábamos con la pastora en la noche de esto. Por eso no te respondí anoche cuando me hablabas. Porque el Señor estaba ministrando en mi corazón a través de la palabra. Ahora entendió, ¿verdad? ¿Por qué me quedé callado? Éxodo 16:6. Moisés y Aarón, los líderes, le dijeron a todos los israelitas, ponga atención, esta tarde sabrán
que fue el Señor quien los sacó de Egipto. Y mañana por la mañana verán la gloria del Señor. Ya Él sabe que ustedes andan murmurando contra Él. Y ahí a lo mejor alguien dijo, ¿y cómo supo? Si yo no le dije a nadie. ¿Y cómo supo Dios? Y hoy día el Señor nos dice lo mismo. El Señor quiere hacer milagros poderosos a favor de tu vida. Mañana, hoy día. Pero el Señor también sabe y nos dice que has estado murmurando acerca de Él. En el nombre de Jesús, Padre amado, ayúdanos, Señor. Dice, y ya Él sabe que ustedes andan murmurando contra Él. Nosotros no somos nadie para que ustedes murmuren contra nosotros. Y añadió Moisés, esta tarde el Señor les dará a comer, ¿qué dice? Carne. Diga conmigo, carne. Qué rico. El Señor les dará a comer carne y mañana los saciará de pan, pues ya los oyó que murmuran contra Él. Porque, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Ustedes no están murmurando contra nosotros, sino contra el Señor. Luego se dirigió Moisés a Aarón. Ponga atención, voy a parar aquí un momento. Porque muchas veces lo que el Señor habla, usted puede decir, es que no es alguien que te dio una palabra, es Dios el que te habló. Y tú dices, pero es que me dijeron esto y no pasa nada. Y yo no creo, ahora no creo nada porque me dijeron esto. No creas en las personas. Las personas somos un instrumento de parte del Señor. Pero cree en lo que Dios ha dicho y en lo que Dios va a hacer a tu favor. Mueva la fe. Dice, ustedes no están murmurando contra nosotros, dice Aarón, ¿verdad? O sea, Aarón y Moisés, sino contra el Señor. Luego se dirigió Moisés a Aarón. Dile a toda la comunidad israelita que se acerque al Señor, pues Él ha oído murmurar contra Él. En otras palabras, hermanos, acerquémonos al Señor. Mientras Aarón hablaba con toda la comunidad israelita, volvieron la mirada hacia el desierto. Mientras hablaban ellos comenzaron a mirar ¿qué? El desierto. Y el desierto representaba hambre, representaba incomodidad y muchas cosas más. Volvieron a mirar hacia el desierto y vieron, ponga atención, pero ahora vieron de una manera diferente. Y vieron que la gloria del Señor se hacía presente en una... ¿Cómo te quedaría el ojo, hermano, hermana, si tú estás mirando tu desierto y ves la mano del Señor? ¡Wow! Poderoso. Y yo sé que tú lo has visto. Cuando estaba a todo lo que da la guerra, la lucha, y de repente apareció alguien a hablarte del Señor. Cuando estaba la lucha, los problemas, las situaciones, y de repente un mensaje, ¿cómo estás? Dios te bendiga, ten fe, no te desanimes. O de repente estaba muy mal y alguien subió a Facebook o a un estado, subió, confía en el Señor siempre. Sigamos la lectura. Dice, y vieron que la gloria del Señor se hacía presente en una nube. Versículo 11, el Señor habló con Moisés y le dijo, han llegado a mis oídos las murmuraciones de los israelitas. Diles que antes de que caiga la noche comerán carne y que mañana por la mañana se hartarán de pan. Así sabrán que soy el Señor su Dios. Hasta que el pan le salga por la nariz, por las orejas. Así cuando usted dice, ya no me cabe nada más. Así. Esta misma tarde, el campamento se llenó de... ¿Cuánto cuesta un plato de codornices aquí en México en un restaurante gourmet? A ti te hablo. ¿Cuánto cuesta? Más o menos, ya 1,000, pongamos 1,000. ¿Pagaría 1,000 pesos por un pajarito? No pagaría, ¿verdad? Pero quiero ponerte este ejemplo.
un plato que aquí puede costar mucho dinero, ellos lo tenían por montones. Y si eres empresario, que cayeran 100 codornices, ¿cuánta plata era? Pues te quiero decir lo siguiente, que ese mismo día se hartaron de comer. Porque el Señor escucha el clamor de un pueblo, incluso hasta las murmuraciones, cuando hay un hambre. Estamos hablando de hambre física. Todo esto es la introducción para lo que el Señor nos va a decir. Amén. Pregunta, hermanas, ustedes que están más en constante con la administración de la casa y todo, el Señor te escucha cuando tú dices, Señor, está quedando poco en casa. ¿Cómo le voy a hacer? Señor, tengo que comprar el mandado y con este dinero que tengo no voy a alcanzar para todo. ¿Será que el Señor escucha tu oración? Por supuesto que la escucha. Por supuesto. Por supuesto. El Señor lo escucha. Pero no murmuremos. Hablemos con Él. Oremos. El Señor puede poner todo un mercado de abasto en liquidación para que tú alcances a comprar. Todo en oferta. ¿En serio? ¿Sí o no? Todo en oferta. Oye, quiero esto. Y es que eso está muy caro. ¿Cuánto vale? No, hoy día está en tanto. Ya, compremos. Porque Dios funciona así. Pero está que usted se conecte con el Señor. Porque usted dice, con este dinero no alcanza, no vamos a comprar nada. Y sale de mala gana a comprar. Pero si usted dice, Señor, esto tenemos, gracias por este recurso, Señor. Vamos a ir a comprar mañana, Señor, mueve tu mano, Padre, pon gracia y favor, haz algo, Señor. Y usted sale a comprar al mercadito, al lugar que va o al supermercado, y usted va a ver la mano del Señor. Pastor, pero ¿cómo? Si Dios es un Dios que actúa en todo. Tenemos que acostumbrarnos. Diga conmigo, así, haga así. Debo acostumbrarme. Vamos a ver la mano del Señor en todo. Porque a veces pensamos que solamente Dios puede sanar. Por supuesto que sí. Pero Dios también se puede manifestar en esos detalles. Lo vemos en el pueblo de Israel. Ay, que nosotros comíamos tremendas ollas de carne. Ahí le envío codornices hasta que se le salgan. ¿Amén o no amén? ¿Está aumentando tu fe o no? Muy bien. Sigamos. Hay diferentes razones por las cuales el Señor nos hace pasar. Por ejemplo, en Ruth 1, capítulo 1, dice, en el tiempo, en que los caudillos gobernaban el país, hubo allí una época de hambre. Entonces un hombre de Belén, de Judá, emigró a la tierra de Moab junto con su esposa y sus 2 hijos. Ponga atención, sabemos la historia de Ruth y Noemí, pero nuevamente lo mismo, hambre. Y tuvieron que moverse. Después vemos todo lo que sucede, no voy a hablar de eso, pero todo lo que sucede en la historia de Ruth y Noemí. Pero la época de hambre, nuevamente. Mire, Salmos 33, 19. Todas las personas que se movieron por diferentes situaciones, en temporada de hambre, en temporadas difíciles, el Señor los sustentó. El Señor las sustentó. Lea Ruth, las que no han leído Ruth, lean el libro de Ruth y se van a dar cuenta cómo Dios les proveyó. Hasta Ruth, sin tener nada, después era la dueña de todo el campo. Andaba recogiendo espigas, porque las mujeres que eran solteras o que estaban viudas, lo único que podían hacer, no podían cortar, pero sí recoger lo que caía de la cosecha. O sea, lo más bajo de lo más bajo. Pero Dios siempre le proveyó. Y al final ella terminó en gracia y favor y terminó la dueña del campo. Y mire lo que dice el Salmo 33, versículo 19. Dice, Él los librará de la muerte y en épocas de hambre los mantiene con vida. Él los librará de la muerte y en épocas de hambre los mantiene con vida. Isaías 49:10 dice, no tendrán
hambre ni sed. No los abatirá el sol ni el calor, porque los guiará quien les tiene compasión y los conducirá junto a manantiales de agua. ¿Quién es ese? Nuestro Dios. Nuestro Dios, Él nos mantendrá seguro. Podríamos seguir enumerando muchos pasajes bíblicos con relación al hambre. El hambre, ¿qué produce el hambre? Cuando una persona tiene hambre, el cuerpo activa señales que le indican al cerebro que el estómago está vacío. Esto provoca que el estómago ruja, ¿verdad? Y se produzcan retorcijones. ¿Qué efecto tiene el hambre? El hambre puede afectar el cerebro, el estado de ánimo y la concentración. Puede provocar mareos, pérdida de conocimiento, cambios de humor, dificultad para concentrarse y disminución del número de neuronas. Miren lo que provoca el hambre. El hambre puede provocar déficit de atención y muy mala memoria. El hambre puede provocar cansancio. El hambre provoca físicamente muchas cosas perjudiciales para el cuerpo humano. Podríamos decir que el hambre trae consecuencias negativas sobre una persona. Pero ¿qué sucede? ¿O cómo diríamos esto? Y espiritualmente hablando, ¿cómo podríamos definir el hambre? Si dijimos que el hambre ya se dio cuenta, el hambre, déficit de atención, mala memoria, cansancio, cambios de humor, pérdida de conocimiento. ¿Cuánto puede provocar el hambre espiritual cuando no te alimentas espiritualmente? Aparte de alejarte del Señor, pierdes muchas cosas, porque Él es el alimento para nosotros. Él es quien nos nutre. El hambre espiritual hablando es la necesidad espiritual de querer más de Dios. El hambre espiritual es querer más de Dios. Hoy día tuvimos una hermosa adoración, hermoso tiempo, pero que eso te quede con gusto a poco. Quiero más. Eso es hambre espiritual. Y no irse de aquí, hoy tuvimos una hermosa reunión, sí, tuvimos una hermosa reunión, pero el miércoles va a estar mejor. Porque hay algo, mañana el Señor va a estar conmigo. Y es lo mismo que vivimos en la iglesia, mandar conmigo mañana en el trabajo. Tenemos que tener un hambre del Señor. Mateo 5:6, sígame rápidamente, Mateo 5:6 dice, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los que tienen, dichosos los que tienen. Y te voy a pedir que te concentres y que no le des cabida al diablo, porque el diablo te está diciendo qué vas a comer después. ¿O qué vas a hacer de cocinar después? Estamos hablando en un sentido espiritual. Dichosos, bienaventurados, felices los que tienen hambre. ¿Hambre de quién? Del Señor. Ya te diste cuenta que el pueblo de Israel murmuraba y hablaba y el Señor siempre les proveyó. Dios siempre les proveyó de manera sobrenatural. Y si Dios fue capaz de proveer en lo tangible, en la alimentación física, ¿cuánto más puede Él proveer espiritualmente para aquellos que tienen hambre? Gracias por su entusiasmo. Lucas 6:21 dice lo siguiente. Dichosos ustedes que ahora pasan hambre, porque serán. Si tú tienes hambre del Señor, vas a ser saciado y saciada. Pero si tú llegas aquí, cruzados de brazos, sentados, el que tiene hambre en lo natural, tú lo ves luego. Cuando uno está haciendo una carnita asada, ¿verdad que sí? Y está el que está haciendo el asado. Psst. Llega uno, ¿verdad? El que llega tiene hambre. ¿Sí o no? Los que han hecho carne asada. Se ve súper bien. Y ahí el que está asando. Toma. Gracias. Está rico. Todos los que llegan al lado del asador es porque tienen hambre. Todos los que llegan a la presencia del Señor con hambre van a ser saciados. Señor, ¿por qué no te siento? ¿Por qué no me tocas? Yo veo a la pastora, veo a la hermana o veo a este hermano. Mira cómo están en la adoración, adorando con lágrimas. Aquí y a mí, yo.
La hielera.com. Hielos como pingüinos. Todos adorando. Amén, sí, Señor, gloria a Dios. ¿Y tú? No te pasa nada. ¿No será que no hay un hambre del Señor? Porque la Biblia dice, los que tienen hambre van a ser saciados. Los más jóvenes dicen expectativa, que es sinónimo de hambre. ¿Cuál es tu expectativa acerca de lo que Dios va a hacer el día de hoy? Y a veces venimos el domingo como una costumbre. El domingo hay que ir a la iglesia. Y vienen a la iglesia. Pero vienen, se sientan y se van. Como los que van al otro canal, ¿verdad? A la otra iglesia, al otro canal. Que llegan, están ahí. Y se van. Y no pasó nada. Pero cuando hay hambre del Señor, diga conmigo, cuando hay hambre, cosas sobrenaturales suceden. El Espíritu Santo te toca, algo sucedió, venías con un peso sobre ti, pero dijiste, Señor, aquí estoy, quiero más de ti. Y el Señor tocó tu vida. Y después, ¿qué sucedió? Algo se cayó, ese peso se cayó y ahora estoy bien. Y a lo mejor si venías enfermo, si venías enferma con dolores aquí o allá, empezaste a adorar, Señor, yo vengo con expectativa. Tú algo vas a hacer el día de hoy, me vas a sanar. Y empezaste a adorar y empezaste a cantar, Él me libró toda atadura. Y empezaste a moverte y empezaste a hacer algo y de repente, ándale, a ver. Porque Dios hace milagros. Cuando hay una expectativa, cuando hay un hambre de Él. Cada persona en la Biblia que tuvo un milagro de parte de Jesús fue una persona que tuvo expectativa, tuvo hambre de Jesús, que Él iba a hacer algo. Hambre en el hebreo, en el griego, se traduce como hambre. A lo mejor usted espera una palabra así como rimbombante, así, wow, pero hambre se traduce como hambre. Hambre exagerada. Así como cuando usted tiene hambre y le empieza a sonar todo aquí adentro, así debe ser nuestra hambre por la presencia del Señor. Jesús pone mucha atención a aquellos que tienen hambre. Mateo 12:1, Mateo 12:1, rápidamente. Porque el tiempo pasaba por aquel tiempo pasaba Jesús por los sembrados en sábado. ¿Cuándo? Sábado era el día de reposo. Sus discípulos tenían hambre, así que comenzaron a arrancar algunas espigas de trigo y comérselas. Era un día de reposo, no podían hacer nada, pero el Señor ve que sus discípulos tenían hambre. ¿Y qué empezaron a hacer? Porque Jesús actúa, se mueve cuando hay hambre. El hijo pródigo. ¿Te recuerda el hijo pródigo? ¿Sí? El hijo pródigo que deja todo lo que su papá tenía. ¿Por qué? Por los placeres de este mundo. Muchos de nosotros fuimos hijos pródigos, ¿verdad? Muchos de nosotros, sabiendo todo lo que nuestro padre tenía, quisimos irnos por nuestros propios deleites. Y el hijo pródigo, por alejarse de la casa de su padre y seguir sus propios caminos e ideas, fue llevado a pasar hambre. Mire lo que dice Lucas 15:17. Lucas 15:17. Por fin recapacitó y se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra? Y yo aquí me muero de hambre. Cada vez que nos alejamos de la casa del Padre, cada vez que nos alejamos de su presencia, comienza esta decadencia de nutrientes espirituales, para que suene más hermoso. Los nutrientes espirituales los empezamos a dejar: la oración, la lectura bíblica, el congregarte, el adorar a Dios. Esos nutrientes que alimentan nuestra vida, nuestra fe, nos empezamos a alejar de ellos. En la vida espiritual de cualquier creyente, su alimento principal debe ser Cristo. Cristo. Nada más. Juan 6:35.
Juan 6:35 dice: yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre. Y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Otro día vamos a hablar de la sed. Pero hoy día estamos hablando del hambre. ¿Qué dice el Señor? Yo soy tu alimento, yo soy el pan de vida. ¿Por qué Dios no mandó hamburguesas? ¿Por qué Dios no mandó vegetales del cielo? ¿Por qué Dios envió pan? Porque Jesús es semejanza de pan. Y la gente debía ir a recoger el pan, aleluya. La gente debe ir a Jesús. A buscarlo, a traerlo a su mesa, a la casa y comer pan, comer más de Jesús para alimentarse y alimentar a su familia. ¿Te das cuenta que todo en la palabra del Señor tiene una cohesión? Todo en la palabra del Señor tiene un significado. Hermano, no se trata de que usted va a agarrar una figura de Jesús y se la va a comer. No. Significa ese hambre aquí adentro, de anhelar más de Él, de conocerlo más, de decir en oración, el pastor, la pastora, tanto hablan que Dios es sobrenatural. Yo quiero verte, Señor. A ver, quiero verte si eres sobrenatural. Quiero más, quiero ver. Porque lo sobrenatural siempre se va a ver cuando tienes enfrente una pared, un muro gigante de adversidad. Ahí vas a ver lo sobrenatural de Dios. Cuando está todo bien, necesitas poca fe porque está todo bien. Los israelitas dieron 7 vueltas a un tremendo muro. 7 vueltas. Y en la 7ª tenían que gritar. Y gritaron, ¿y qué pasó con los muros? Cayeron. Jesús es el pan de vida, la fuente principal de alimento para un discípulo, para una discípula, para un siervo, para una sierva de Dios. Es por ello que los apóstoles siempre querían escuchar a Jesús y estar a su lado para ser alimentados de este alimento. 1,000, 1,000,000, elevado a 1,000,000, porcentaje de nutrición para el hombre espiritual. Las hermanas que les gusta la alimentación van, toman un alimento y lo primero que ven dicen, no, alto en sodio, no, este no, esto tiene grasa, no, esto no. Pero te quiero decir que cuando tú vienes al Señor y te quieres alimentar de Él, este alimento, los nutrientes que tiene son sobrenaturales. Si te cuesta ver las cosas con una mirada de fe, necesitas alimentarte más de Jesús. Gracias por su entusiasmo. Voy a orar al Señor para que me lleve a predicar a una iglesia de negritos. Juan 6, ya estoy terminando. Juan 6, 1. Dice, algún tiempo después, Jesús fue a la otra orilla del mar de Galilea. Y mucha gente lo seguía porque veían las señales milagrosas que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a una colina y se sentó con sus discípulos. Faltaba muy poco tiempo para la fiesta de la Pascua, cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que venía hacia Él. ¿Por qué venía la multitud hacia Él? Buena pregunta, déjelo ahí. Le dijo a Felipe, ¿dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Pregunta, si la gente venía a Él, ¿por qué hablan de comida? ¿No será que Jesús sabía que ellos tenían hambre de escuchar y de comer? Dice, esto lo dijo solo para ponerlo a prueba, porque Él ya sabía lo que iba a hacer. Versículo 7. Ni con el salario de 8 meses podríamos comprar suficiente para alimentar un pedazo a cada uno. Dice, para darle un pedazo a cada uno. Otro de sus discípulos, Andrés, que era hermano de Simón Pedro, le dijo, Andrés, ¿verdad? Los Andrés siempre tienen fe. Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ahí la regó, ¿verdad? Ahí la regó. Dijo, ¿pero qué es esto para tanta gente?
Y ahí el Señor comienza a ordenar la cosa. Y dice, hagan que se sienten todos, ordenó Jesús. En este lugar había mucha hierba, así que se sentaron. Y los varones adultos eran como 5,000 varones adultos. Más la esposa, más los hijos, saque la cuenta, ¿cuánta gente había? Jesús tomó entonces los panes, dio gracias y los distribuyó y dice que todos fueron alimentados. Todos alimentados. Y aún más sobró. 12 cestas. ¿Cuántos discípulos eran? Una cesta para cada uno. Jesús se mueve de manera sobrenatural cuando hay hambre de Él. Jesús está mirando cuánta hambre tiene usted de Él. Jesús está mirando cuánta hambre tiene usted de Él. Porque solo Él es el pan de vida. Amén. Si quiere ver usted que Dios se mueva a tu favor, debes tener hambre de Él. Si usted quiere ver la mano del Señor, tiene que tener hambre de Él. Marcos 8:1, por favor. Marcos 8:1. En aquellos días se reunió de nuevo mucha gente. Como no tenían nada que comer, Jesús llamó a sus discípulos y le dijo, siento compasión de esta gente porque ya llevan 3 días conmigo y no tienen nada que comer. Cuando el Señor ve hambre de Él, Él siente compasión. Su corazón se mueve en misericordia. Conviene venir a su presencia con hambre de Él. Algunas preguntas para reflexionar. ¿Qué tanta es tu hambre de Él? ¿Cuánta hambre tienes de Él? ¿De qué nos estamos alimentando espiritualmente? Si te pregunto, ¿cuál es la última serie de Netflix? Y si te pregunto, ¿cuál fue el último capítulo de la Biblia que leíste? ¿Cuál es tu hambre? ¿Cuál es tu Dios? ¿Netflix? ¿Paramount? ¿Cinemax? ¿Cinépolis? ¿Quieres que siga? TV Azteca. Y todo, tu DN, todo. ¿Cuál es tu? ¿A quién estás adorando? ¿A quién? ¿Cuál es tu hambre? ¿O tu hambre es Jesucristo? Otra pregunta para reflexionar. ¿Alimentas más tu cuerpo o tu espíritu? Porque algunos somos fitness, ¿verdad? Como su pastor. 3 de la mañana. Sí. 3 de la mañana trotando el pastor. Algunos nos cuidamos más o trabajamos más nuestro cuerpo que nuestro espíritu. Vemos qué vamos a comer, si esto tiene esto, si esto tiene esto otro, esto no lo voy a comer porque es perjudicial, esto sí. ¿Y cómo estás alimentando tu espíritu? ¿Tienen lo mismo? ¿Dicen lo mismo? No voy a ver esta película porque esta película me afecta espiritualmente. No voy a entrar a esta página porque me afecta espiritualmente. No voy a escuchar esta música porque me recuerda a Egipto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me voy a cuidar espiritualmente. Entonces, ¿qué es más importante para usted? ¿Alimentar tu cuerpo o alimentar el espíritu? ¿Estás cuidando más tu cuerpo físico que tu vida espiritual? ¿Qué está viendo Jesús de ti? ¿Que te preocupas más de otras cosas? Que a lo mejor puedes pasar 1 hora comprando en el supermercado para elegir los mejores alimentos y ni siquiera oramos 5 minutos, ni siquiera leímos la palabra 5 minutos. A veces somos más puntuales para cualquier otra cosa, menos para llegar a la iglesia. Esfuérzate. Y sí, es verdad que le dije eso a Juan Carlos. Usted es una persona inteligente, hermanas inteligentes, hijos de Dios. Usted llegue a la iglesia 10:30, 20 para las 11, llegue a la oración
y oramos al Señor y dejamos todas nuestras cargas y entramos a la reunión con todo el fuego del Espíritu Santo. Y a veces nos preocupamos más de otras cosas, de llegar a tiempo al trabajo, de comenzar a tiempo en el trabajo, de llegar a tiempo en el gimnasio, de llegar a tiempo a cualquier otra cosa. Pero ¿cómo estamos alimentando nuestra vida espiritual? Cada vez que alguien se acercó con hambre a Jesús, Jesús actuó a su favor. Cada persona que fue sanada y restaurada fue porque había un hambre de Dios. El hambre espiritual despierta o mueve la mano sobrenatural de Dios sobre una persona. El hambre de una persona hizo que toda su familia y sus invitados fueran llenos del poder del Espíritu Santo. Porque el hambre no es tan solo tuya, yo me alimento, sino que tienes que saciar el hambre espiritual de tu familia. Tú dices, pastor, pero estoy soltero, no tengo familia. Pero tal vez vives con los papás. Y aunque tus papás se vean bien, igual tienen una necesidad de Dios. ¿Y a quién le va a pedir cuenta a Dios? A ti. Al que conoce. ¿Por qué en una conversación tú no dices, oye, ma, oye, pa, fíjate que Dios es tan bueno? Y alimentalos. Los que tenemos hijos, ¿por qué no hacemos esto también? De alimentarlos. Tal vez usted dice, no tengo tanto conocimiento, pero apunta los versos de hoy día. Apúntalos y compárteselos a sus hijos. Hijos, así como nos alimentamos, también tenemos que alimentarnos en el Espíritu. ¿Y cómo es eso, papá? No, porque hay que poner a Dios sobre todas las cosas. Las hermanas, todos. Usted dice, ya tengo hijos grandes, los nietos, los sobrinos, los niñitos que andan en la calle jugando. Hechos 10:44. Hechos 10:44 dice, mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Y mandó, dice después el versículo 48, y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesús. Entonces le pidieron que se quedara con ellos algunos días. Pedro no le quería predicar a los gentiles, pero hubo un hombre que lo mandó a llamar para escuchar el mensaje. Y ese hombre tenía un hambre. Mandó a sus criados, vayan a buscar a Pedro y dile que vengan a predicar el mensaje. Un hambre. Pero Pedro, como era judío, dijo, no, yo no me junto con los gentiles. Pero el Señor, ¿qué hizo? Le trajo una visión. ¿Para qué? Para que él se diera cuenta que el mensaje de salvación era para todos. Ponga atención. ¿Quién tenía hambre? Ese hombre. Ese hombre, yo quiero escuchar este mensaje. Quiero saber quién es Jesús. Quiero que me prediquen de primera fuente. Pedro, vayan a buscarlo. ¿Y qué hizo Dios? Escuchó la oración de un hombre que tenía hambre. Porque este hombre tenía todo preparado. Tenía su familia y tenía invitados. Una célula. Pastor, yo voy a juntar a mi familia. Ya los tengo a todos más o menos. Voy a invitar a unos amigos y necesito que vaya a predicar a mi casa, pastor. ¡Vamos! ¡Vamos! Pastor, tengo unos amigos del trabajo. Todos los días vamos a tomar un café al Tim Horton. ¿Usted podría ir un día? ¡Claro, vamos! Pastora, un día podemos. ¡Vamos! Pero ¿qué sucedió? Mientras ese hombre tenía hambre de Jesús, hambre de saber, hambre más, quiero conocerte, el Señor estaba enviando una visión a Pedro para que Pedro se moviera y para que el Espíritu Santo trabajara y toda esa familia fuera llena del poder del Espíritu Santo. ¿Te das cuenta de lo que hace el hambre? Pedro recibe y va a predicar y Pedro dice, bueno, Señor, si tú lo dices, ahí voy, obediente. Pedro llega y empieza a hablar. Voy a poner un ejemplo. Cuando Jesús andaba con nosotros, Él nos hablaba del reino
y Él murió por tus pecados. Y Él estaba hablando y de repente, aleluya, la gloria del Señor descendió. Y la gente fue llena del Espíritu Santo. Ahora métete en el papel de Pedro. ¿Qué está pasando aquí? Oye, esto se parece cuando estábamos nosotros reunidos en el aposento alto y estábamos orando, estábamos intercediendo y de repente cayó su gloria. ¿Por qué cae la gloria del Señor a la iglesia? Porque cuando hay hambre, Él manifiesta su mano sobrenatural. Pero cuando no hay gloria, nada sucede. Cuando no hay hambre, cuando te acostumbras, cuando ya eres un cristiano que adora pro. Pero cuando tenías hambre, te arrodillabas. Señor, tócame. Señor, necesito cambiar. Hermano, hermana, es tu hambre, es tu necesidad de Dios la que mueve su mano. Nosotros con la pastora podemos orar por un avivamiento. Y yo creo que va a ser así. Va a haber un avivamiento en Nuevo León, en esta iglesia. Todos los avivamientos, hermanos, todos los avivamientos partieron con corazones hambrientos. Nunca fue con multitudes, siempre fue con poca gente, hambrienta de la presencia del Señor. Y era tanta su hambre que el Espíritu Santo descendía. ¡Pum! Milagros sobrenaturales, prodigios, señales, todo. La gente empezaba, oye, algo está pasando ahí, algo está sucediendo, y más gente, y algo está sucediendo, y más gente, y algo está sucediendo, y más gente. Pero todo parte de corazones hambrientos de la presencia del Señor.